Buenas tardes, buenos días, buenas noches, damas y caballeros. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Comienza la fiesta de la NFL. Empieza Falso Punteo. Episodio número 182. Plena off-season de la temporada 2026. Estamos en medio del desierto, en medio de la sequía de fútbol. No pasa absolutamente nada de nada. Alguna que otra cosita pasa. Alguna que otra noticia hay. De esa alguna que otra noticia nos valemos estos dos enfermos, sus servidores, Alejandro Pimenez Casas y mi querido amigo Darío El Colo Spanier, para juntarnos una vez más y hablarles de fútbol americano. Como excusa para juntarnos hoy, vamos a hablar de la AFC Norte en esta serie de episodios que hacemos para hablar de cada una de las divisiones de cara a la temporada. Colito querido, ¿cómo estás? Ale, querido, bueno, me autopercibo enfermo, así que puedo confirmar tu diagnóstico. No fue ofensivo. En todo sentido. No, nunca. Nunca voy a considerar nada ofensivo viniendo de vos. Hasta ahora nunca me pasó. Veremos qué nos depara el habla de futuro. que logré mi objetivo. Es lo único que quiero en la vida. Ya empiezan a pasar algunas cosas, porque ya los equipos están volviendo a los entrenamientos. Y bueno, a ver, terminó el Mundial. Creo que ninguno de los dos quiere hablar demasiado del tema. Felicitamos a nuestros amigos españoles que nos escuchan, justos campeones del mundo. Nos rompieron el orto. Nos rompió el orto, sí. Hablando. No, digámoslo como se dice. Así, y pasemos a otro tema. A ver, pero Ale, vos y yo tenemos algo que nos ilumina, digamos. Yo no soy una persona religiosa, pero siempre un poco envidié de las personas religiosas que quizás pueden salir de situaciones complicadas, ¿no? En base a sus creencias y su conexión con algo superior. Y nosotros quizás, o yo al menos no tengo eso, pero tengo a la NFL que me ataja después de que el soccer me da una tristeza grande. Me puedo agarrar y aferrar a algo que me da esperanzas, que me hace seguir adelante. Y por delante tenemos muchas cosas muy divertidas, muy interesantes que se vienen. Dentro de muy poco ya se vienen los primeros partidos de pretemporada que nos empiezan a entusiasmar un poco. Después se vienen los drafts de las ligas de fantasy y tú te diste cuenta y empezó la temporada. Así que muchas cosas muy buenas por delante. Me acabas de levantar la perdiz. ¿Estamos a cuánto? ¿A 10 días del Hall of Fame Game? Falta poquito, ¿no? Falta muy poquito, muy sí. Falta realmente poco. Hall of Fame Game 2026. Estamos hablando de un partido que se juega el 6 de agosto, efectivamente. Nada. Estamos hablando de nada. Una semana, prácticamente. 10 días 10 para tener días. los primeros saborcitos de fútbol. Bueno, va a ser un partido entre los Cardinals y los Panthers del Hall of Fame Game, o sea, de pretemporada, de la pretemporada, porque ni siquiera cuenta como pretemporada. Pretemporada. Un bochorno seguramente en términos futbolísticos, pero habrá un ovoide en el aire y esta gente enferma, por lo menos el primer cuarto lo va a ver. El Colo se lo va a ver entero, estoy bastante seguro. Porque... Hablando de los Cardinals, vamos a ir salpicando algunas noticias también, así, sin una sección, pero las vamos a ir salpicando. Mencionaste a los Cardinals, vamos a hablar de su quarterback titular para la temporada que se viene, 2026, Jacoby Brissett, que finalmente arregló contrato y le van a pagar como un backup, por lo menos, porque antes le estaban pagando como un tercer quarterback prácticamente para que sea titular. Arregló un contrato un poquito más interesante, no demasiado, pero creo que algo como 15 palos, 15 qué sé yo, que bueno, por lo menos es plata de backup bien pago en la NFL. Leí gente quejándose, leí gente diciendo, ¿cómo le vas a dar 15 palos a un tipo que el año pasado jugó 12 partidos como starter y perdió 11? Como si fuera culpa de Jacoby Brissett que pierdan 11 partidos, ¿no? El que dijo eso no vio los partidos de los Cardinals. Shooks es una página bastante respetable en cuanto a contenido de la NFL, pero esta vez me parece que me hablan fuera del tarro. Estaban bastante indignados. Realmente no coincido. Ya que mencionás noticias de los Cardinals, yo voy a mencionar una noticia del otro equipo que participa del Hall of Fame Game, los Carolina Panthers. Una mala noticia, lamentablemente. Nick Corton, el liniero defensivo drafteado, si no me equivoco, el año pasado o el anterior. Ya estoy un poquito fuera de marcha con esto, pero un tipo que prometía darle un poco de fuerza a esa línea defensiva
se rompieron los ligamentos y se pierde la temporada completa. Esto quizás es lo que tenemos que empezar a monitorear en esta época, ¿no? Estas lesiones que empiezan a Sí, caer en los training camps y en la pretemporada que pueden llegar a arruinar muchos planes. No digo que los Panthers eran candidatos ni que Nick Gordon era una estrella, pero estoy seguro que le hace un poco de mella a esa defensiva, que de todos modos sigue contando con algunas bestias. Pero bueno, que se caiga Scorton era parte importante del plan de pass rush de los Panthers. No va a estar este año, van a tener que ver cómo lo sí. suplen. Y otro jugador de los Panthers que también sufrió malas noticias es Taylor Moton, que era el tackle derecho, un jugador que ha sido muy consistente No me para enteré, los ¿qué Panthers, pasó? que lo diagnosticaron con blood clot, ¿cómo se llama? Coágulo, sí, sí. Coágulos de sangre. Una complicación bastante, que se escucha bastante, digamos, pero no es muy habitual escucharlo quizás en deportistas, pero es bastante jodido porque te hace hacer un tratamiento que es bastante complicado y obviamente no puedes hacer ningún tipo de actividad. No saben si lo van a tener esta temporada. Si lo tienen, quizás es más para mitad de la temporada, pero sí. Otra complicación adicional para los Panthers que draftearon a Monroe Freeling, recordemos, con la primera ronda de este año, con lo cual de alguna manera tienen un plan de backup, pero bueno, no es lo ideal, ¿no? Que juegue desde el principio. Sí, tampoco es que la línea era para tirar fuegos artificiales. Dolorosas noticias No, para pero venía ambos equipos. solidificándose Sí, venía mejorando. y la habían mejorando. planificado bien, Por con eso, profundidad. Sí, y con Bryce Young atrás medio que es clave, ¿no? Tener buenos tackles. Un hombre Qué con sé yo. ciertas dudas. ¿Alguna noticia más, Colito, del mundo NFL que te quede dando vueltas así que quieras Tengo un mencionar par de ahora? noticias. Contámelas. Hay una que te la voy a contar ahora y una que la voy a dejar porque tiene que ver con la división que estamos Me gusta que hablando. clasifiques. No sé si seguir hablando como venimos haciendo, Ale, de armas secretas, porque cada vez que nosotros hablamos de un arma secreta algún problema hay, como nos Falso suele pasar en Mufeo Falso presente. Mufeo. En este caso se trata de, me río pero no es graciosa la noticia, de Eric Bieniemy, el nuevo coordinador ofensivo, obviamente que ya lo ha sido, ¿no? de los Chiefs, y que sufrió también una tremenda noticia complicadísima. Parece que balearon a la mujer. La primera noticia que salió fue que balearon a la mujer en su propia casa. La mujer está grave, está en este momento siendo atendida en el hospital, pero lo peor es quién es el acusado, que es su propio hijo de 27 años. Uy, boludo. Así No que había las leído nada. cosas no van a estar sencillas para que Eric Bieniemy pueda concentrarse en su trabajo. Lo habíamos elegido como arma secreta de los Chiefs, así que bueno, no sé si seguimos eligiendo armas secretas, tú dirás. Quizás no convenga. Yo lo voy a seguir haciendo y si pasa otra, podemos empezar a considerar que no tenemos que hacerlo más o que empezamos a recibir sobornos de los equipos para elegir armas secretas que no los perjudican tanto, porque evidentemente los mufamos. No dijiste nada y me sorprende de la noticia de Kyle Shanahan. Ah, te tenés enteraste? razón, esa es otra noticia. Otro también. Sí, ¿Cómo está shock, el un departamento accidente. de policiales y Medio primera una no plana? noticia porque en definitiva nada, fue un accidente automovilístico donde sufrió heridas, ninguna que le amenace la vida, con lo cual, bueno, nada, chocó y le duele, ¿qué vamos a hacer? Se va a Recuperate perder la rápido, primera Kyle. parte del training camp. Algo es. Shanahan es un tipo Sí, que es verdad, su peso no es menor, pero bueno. estamos de acuerdo. Dejemos hasta acá de noticias, ¿te parece? Porque si seguimos vamos a terminar con un muerto. Al ritmo que venimos, accidentes, balazos, ligamentos rotos, ninguna buena noticia tenemos para dar, evidentemente, a esta altura del año no abundan. Bien, vamos entonces a lo que nos compete, si a ustedes les parece, damas y caballeros, que es hablar el día de hoy del estado de la AFC Norte. Una división que creo yo ha sufrido el sacudón más fuerte de todas las divisiones en esta última pretemporada. Digo, el cambio más drástico como división en general lo ha sufrido esta división, que ha perdido a 2 head coach campeones de Super Bowl, que ha perdido jugadores históricos, que nada, ha sufrido cambios de toda índole. La verdad es que un solo head coach se mantiene respecto al año pasado. Es una división que ha fluctuado bastante. También se mantienen muchos grandes nombres, ¿no? Lamar Jackson sigue siendo el quarterback de los Ravens, Joe Burrow sigue siendo el quarterback de los Bengals. Hay figuras en todos lados, pero hay mucho movimiento en la AFC Norte. Una división que hasta hace no mucho era la mejor de la liga, sin lugar a dudas, y que ya viene de 1 o 2 años con un poquito más de dudas. Este año creo no será la excepción, pero en lugar de hablar por boca de jarro y decir cosas de la división al tuntún,
vamos a hablar de cada equipo y del estado en que se encuentran de cara a esta temporada. Como viene siendo hábito, me parece pertinente empezar a hablar por el último campeón de la división. Ahora, yo te pregunto, Colo, ¿vos te acordás quién fue el último campeón de la división? Mira, me acuerdo obviamente porque estudié para este programa, pero creo que si me preguntabas antes de repasar un poco lo que había pasado, no lo hubiese acertado. Y Se te llenaba el culo de preguntas, Sí, básicamente. la verdad A que mí sí. también. La verdad A que mí sí. también. Bueno, ¿quién fue el último campeón? ¿Lo vas a decir vos o lo digo yo? No, lo vas a decir vos. No importa, digamos, tanto el equipo, sino de quién es el equipo. Los Pittsburgh Steelers de el gran Aaron Rodgers, obviamente, Mamita, que todo el boludo. mundo decía, Aaron Rodgers a los Steelers, sí, seguro que por fin va a ser él el culpable de cortar la racha de Mike Tomlin, de temporadas ganadoras, y que no va a entrar a playoff y que es el fin de la carrera. Bueno, guárdense sus palabras donde ustedes quieran, porque el señor Aaron Rodgers no solamente que mantuvo la racha de Mike Tomlin de temporadas ganadoras, sino que lo metió a playoff como ganador de división. Así que lávese la boca, señor. Un testamento de lo mala que fue la AFC Norte el año pasado, muchachos, evidentemente a todas luces, sin caerle grande de Rod, ¿no? Pero no está en su prime ni mucho menos y aún así logró llevarse la división. Correcto. Bueno, vamos a arrancar con los Steelers entonces. Colito, imagino que has trabajado para esto. Porque estamos hablando de tu gran amor. Ya no hacemos más lo de poner el Only You cada vez que lo nombramos porque, por razones lógicas, ese amor, no digo que se ha muerto, pero ha mermado. Ahora lo querés como se quiere como se quiere un gato, ¿viste? Que no es un amor, no es el amor que tenías antes, que era la luz de tus ojos. Ahora lo ves por ahí cada tanto, lo acaricias un poquito el lomo y que siga su vida. Pero imagino que igual por respeto y por amor has trabajado en estos Steelers, así que voy a hacer de cuenta que no sé nada de los Steelers, que un poco si me apurás, realmente no tengo muy claro qué tanto han hecho esta pretemporada. Algunas cositas tengo claras, pero me gustaría que me las cuentes como si no supiese nada. Bien, la gran novedad un poco es la que comentaste, ¿no? Un fin de una era, ¿no? Mike Tomlin, tantos años al frente, 16 o 17, ahora no me acuerdo exactamente cuál fue el número, pero 17, creo que fue 17 temporadas ganadoras con récord ganador, un Super Bowl y quizás en el último año un poco desdibujado con la sensación de esa mediocridad elite, ¿no? Que estuvo muy bien llamada por quien se le haya ocurrido ese término, donde es un equipo muy bueno, donde es un equipo que tiene estándares que se cumplen permanentemente, donde casi todos los años entra a playoff, pero que no pasa de ahí. No puede pasar de ser bueno a ser muy bueno o a ser excelente. De hecho, es una de las grandes frases que recuerdo de Mike Tomlin cuando lo puso a Russell Wilson de titular y lo saca a Justin Fields, que venía jugando muy bien y dice, hay una diferencia, no hay que confundir good con great. Dice, bueno, no fue no lo fue tampoco ese año. Con Russ. Pero bueno, ese es uno de los grandes cambios, obviamente. ¿Y quién llega a los Steelers? Bueno, un muy viejo, conocido por todos nosotros, Mike McCarthy, Zari. Cuando llega Mike McCarthy todavía no se sabía quién iba a ser el quarterback titular, pero bueno, un poco era una pista importante. Recordemos, Mike McCarthy fue el head coach de Aaron Rodgers cuando fueron campeones, bueno, varios años, pero fueron campeones juntos con los Green Bay Packers. Con lo cual, eso un poco daba a entender que era muy probable que sea. Incluso durante el draft todavía no estaba la noticia. Hicieron algo bastante extraño, que fue draftear a Drew Aller, un quarterback que hay muchas opiniones encontradas de él, pero en la tercera ronda parecía un poco alto y en un momento nos preguntamos, bueno, ¿será que realmente van a ir por Drew Aller como para intentar que sea el titular o será que en realidad están más pensando en ver qué tienen adentro, en Mason Rudolph, en Will Howard? Bueno, finalmente la novela terminó como todos esperábamos, también terminaron contratando a Aaron Rodgers. ¿Ok? O sea que Aaron Rodgers por lo menos le dan un tipo que él conoce, en un sistema que conoce. Obviamente, como vos dijiste, no va a ser el Aaron Rodgers que fue MVP 4 veces ni cerca, pero puede ser un jugador competente que, sobre todo,
si mejorás drásticamente en defensa, porque la defensa, recordemos, yo me cansé de decirlo, el año pasado fue muy mala la defensa de los Steelers, pese a tener buenos jugadores que quizás ya no están en el mejor momento de su carrera, empiezan a entrar en su ocaso, y eso también será una de las grandes cuestiones a seguir durante esta temporada. Pero si le arman más o menos un equipo razonable, puede llegar otra vez a entrar esa mediocridad elite, ¿no? Podemos mantener la mediocridad elite de alguna manera. ¿Qué más hacen los Steelers como para decir, che, entusiasmémonos un poquito más de lo que estábamos el año pasado? Bueno, hay una movida en particular que a mí me parece excelente, que es traer a Michael Pittman. No, me parece que esta es quizás la movida clave que pasó bastante bajo el radar, porque quizás Michael Pittman no tuvo un año tan destacado el año pasado. Quizás hace un par de años lo consideramos un borderline wide receiver 1, se terminó desdibujando, me parece que no tanto por su culpa, sino más por la situación en la que le tocó, digamos, en los Colts, con tantos quarterbacks diferentes. Quizás en el mejor momento de Daniel Jones no coincidió con su mejor momento individual o no fue el arma predilecta en ese momento y quizás por eso se terminó desdibujando, pero es un tipo que viene siendo muy consistente hace mucho tiempo, manos seguras, un tipo de bolas 50 y 50, que es más un 80-20 cuando le va a él justamente la bola, y eso para un quarterback como Aaron Rodgers es fundamental, ¿no? Saber que hay un tipo ahí grandote que tiene un reach tremendo, ¿no? Para agarrar cualquier bola que le viene cerca. Así que la combinación de él con DK Metcalf por lo menos te da, digamos, en sí, bueno, hay un cuerpo de wide receivers interesantes. Además, le renuevan a Darnell Washington, un jugador que fue también, que tuvo una gran conexión con Aaron Rodgers, fue el tight end más buscado. También sigue en el plantel Pat Freiermuth, un jugador que a mí me sorprendió quizás que tenga un rol tan pequeño, no sé si fue un tema de conexión con Aaron Rodgers, del sistema ofensivo, pero bueno, sigue ahí. Pat Freiermuth es un tipo que realmente rindió muy bien, también puede ser un arma. Traen también a Robert Tonyan, un jugador que también supo rendir en algún momento. Hay un buen cuerpo de tight ends. Y después, como para completar un poco la parte ofensiva en cuanto a los jugadores skill players, ¿no? Los jugadores que van a llevar la pelota, mantienen a Jalen Warren como uno de los running backs y llega Rico Dowdle, un jugador que también ha sabido rendir muy bien en su momento en Carolina, arrancó muy bien el año. Todo. En Fantasy después se cayó un poquito. Gente. Sí, se cayó un poquito al final, pero también anduvo muy bien, había andado también muy bien en los Cowboys. Lo que no me gusta tanto, pensando en los running backs, es que dejan ir a Kenneth Gainwell, un jugador que está bien, la verdad es que no era barato tampoco, terminó firmando los Buccaneers por 14 millones por 2 años, o sea, es un jugador que terminó siendo muy valorado. Es quien el equipo había elegido como MVP el año pasado. O sea, dentro de una ofensiva que había sido bastante disfuncional y que le había costado mucho realmente encontrar un sistema que funcione, los checkdowns a los running backs terminaban siendo medio el arma principal y Gainwell por sí mismo había realmente logrado convertirse en un jugador muy peligroso por lo menos para esa ofensiva y había tenido muy buena conexión con Aaron Rodgers. Es otro tipo de jugador que Rico Dowdle, ¿no? Rico Dowdle es mucho más un corredor de poder. En cambio, Gainwell era más un pseudo receptor que recibía muchos pases pantalla. Pero bueno, en definitiva, supongo que tiene que ver también con lo que quiere generar Mike McCarthy, ¿no? Un sistema por ahí mucho más basado en el play action y para eso te sirve un tipo que sea más corredor. Y bueno, veremos cómo lo utilizan. La línea ofensiva está ok, también un poco invierte en recursos ahí. El pick de primera ronda, de hecho, es Max Yenachor, un jugador que jugó de tackle derecho toda su vida y ahí lo va a hacer, uno de los jugadores más preparados, por lo menos por lo que decían los expertos, para llegar y empezar a jugar en la NFL. Un poco la parte negativa de esa primera ronda, o lo que todos nos vamos a quedar un poquito, es que en realidad querían draftear a Makai Lemon, ¿no? Estaban, de hecho, esta historia tan graciosa que contamos bastante, y que fue una de las historias más increíbles, me parece, que vimos en el draft en los últimos años, ¿no? O sea, los Steelers ya estaban en contacto telefónico con Makai Lemon diciéndoles que lo estaban drafteando sin saber que al mismo tiempo Howie Motherfucker Roseman estaba haciendo un trade con los Cowboys, si no me equivoco, para subir a la posición anterior de los Steelers y sacarles del bolsillo literalmente a Makai Lemon. ¿Cómo terminan compensando eso? Bueno, con su pick de segunda ronda suben y draftean a Jeremy Bernard, que para mí es el arma secreta de este equipo de los Steelers, un jugador
que escuché a muchos expertos decir, la verdad que si te lo pones a pensar, no hay tanta diferencia entre Mekhi Lemon y Jeremy Bernard, pese a que hay una ronda entera de draft y lo que significa, ¿no? Una ronda entera de una primera a una segunda. Pero hablan muy bien de este wide receiver, es también un jugador bien de slot, bien rápido, muy parecido en características a lo que querían de Mekhi Lemon, y me parece que se complementa excelente con los otros dos wide receivers que tiene, se lo proyecta de titular, así que me parece que va a ser un jugador que va a poder rendir. Quizás lo que pueda hacer lo que nunca terminó de ser Roman Wilson, ¿no? El jugador que habían drafteado un poco para esa misma posición en el 2024, pero nunca terminó de rendir. Otro tipo que también hay que mirar de reojo porque era Sí. muy talentoso en su momento, aunque nunca llegó a aportar como se esperaba. Eso te iba a decir, ahora que vos tenés dos tipos que te expanden la cancha, como DK Metcalf y Michael Pittman, porque antes era el show de Metcalf y el año pasado por lo menos, ¿no? Y nadie más. Ahora que tenés dos tipos que te expanden la cancha, el slot se abre. Entonces, tanto Roman Wilson como Jeremy Bernard van a tener buenas chances. Roman Wilson, de hecho, quieras o no, tiene experiencia, por lo menos, y hasta no me sorprendería que en principio, en los primeros paquetes, le den más snaps a Roman Wilson, porque tampoco Jeremy Bernard es un pick número 3, ¿viste? Que decís, che, levanté un talento generacional, lo tengo que mandar a la cancha de partido 1. Perfectamente pueden ir dándole ruedo lentamente y que Roman Wilson se acomode en esa posición del slot. De todos modos, me imagino una ofensiva que viva mucho más del juego terrestre y de la bocha dividida, ¿no? Pensando en las capacidades de Aaron Rodgers hoy. No me imagino tanto jugar por el slot, no lo veo tan viable, pero nada, está bueno saber que ese duelo se va a dar ahí entre Bernard y Wilson y que posiblemente uno de los dos levante cabeza. Y si alguno de los dos levanta cabeza, qué lindo cuerpo de recibas. Qué lindo cuerpo de recibas Sí, realmente. Qué sí. diverso, qué versátil, qué interesante. O sea, está bastante bien. Si sale un wide receiver 3 o un wide receiver de slot como la gente entre esos dos jugadores, es un excelente cuerpo de wide receivers. Es que yo creo que la ofensiva va a ser buena. Obviamente va a depender un poco de cómo esté Aaron Rodgers, va a depender de si pueden armar una ofensiva donde se pueda sacar rápido encima la bola, donde si la línea ofensiva le puede dar suficiente tiempo, donde si él va a estar en condiciones para tomar decisiones rápidas, digamos, si se queda la bola en la mano más de lo que debe, como lo vimos también durante varios pasajes del año pasado, la van a pasar mal. Pero bueno, Mike McCarthy es es un especialista, digamos, en esto, en diseñar ofensivas y especialmente para un tipo que él conoce muy bien como Aaron Rodgers. Así que yo creo que la ofensiva va a ser buena. No te digo que va a ser descollante, pero va a ser buena. Por eso mi gran incógnita realmente está más del otro lado, está más del lado defensivo y si va a poder levantar el nivel respecto a lo que fue el año pasado. Si esa línea defensiva, formada por nombres que obviamente si los escuchás decís, bueno, pará, TJ Watt, Cameron Hayward, Derrick Harmon, o sea, en nombres es excelente, ¿no? Sumarle a Patrick Quinn, Alex Peyton Highsmith. Wilson, que tuvo también dos grandes años de que llegó a la liga, Alex Highsmith. O sea, tenés jugadores, se suman dos piezas para la secundaria que creo que son también muy interesantes, Jaquan Brisker que viene de Chicago y Jamal Dean, un histórico de Tampa que recontra consistente, digamos, y si lo que tenés además que ya era bueno como Joey Porter Jr., de John Elliott, y ni hablar de Jalen Ramsey, que obviamente no es el Ramsey de su prime, pero en esa función más de nickel o de safety te puede aportar muchísimo. O sea que nombres tenés. Asante Samuel, o sea, nombres realmente tenés. Darnell Savage también llegó. Creo que es un tema de encontrar el sistema y encontrar el funcionamiento. Por eso digo, este equipo está preparado de vuelta como para ser de bueno para arriba. Hay que ver cómo terminan calzando todas estas piezas. ¿Quién es el coordinador ofensivo de esta nueva iteración de los Steelers, sabes? Sí, el coordinador ofensivo no sé si nos va a decir mucho porque es Mike McCarthy, pero bueno, oficialmente es Brian Perdón, quise Angelicchio. decir, El coordinador quise decir defensivo. coordinador defensivo. Bien, el Defensivo, coordinador sí. defensivo, te cuento Patrick brevemente, Graham. es Patrick Graham. Patrick Graham viene de los Riders, viene de sobrevivir varios head coach, ¿no? Toda esta. Llegó con Josh McDaniels, después Antonio Pierce lo sustituyó como interino y él se quedó, y después vino Pete Carroll y él también se quedó. O sea, habla bien de él que todos los nuevos head coach que venían lo seguían manteniendo en su posición. Y ahora lo trae a los Steelers, lo conoce de Green Bay, no como coordinador, pero lo tuvo como un coach posicional, creo que en el 2018, una cosa así. Ok.
Ok. Siento que mucho de la temporada de estos Steelers va a depender de ese señor, en buena medida. Coincido con vos, la ofensiva tiene que darte un piso y un techo, claro. Digo, no debería ser una ofensiva que caiga en la última docena de la liga. No debería ser una ofensiva tan mala. No va a ser una ofensiva que esté top 10 de la liga tampoco. Es una ofensiva del 15, por ahí, ¿viste? Que está de mitad de tabla. Em, Creo que si este equipo puede hacer un poco más de ruido, tiene que ser por la defensiva, que como si los nombres están. O sea, más allá de las edades, yo no creo que TJ Watt se haya quedado sin nafta. Definitivamente no. Siento que lo que pasó el año pasado en los Steelers fue una disfuncionalidad fruto de un ciclo larguísimo de 19 temporadas, no 17, como he dicho al principio, 19 temporadas que ya parecían no ir hacia ningún lado, ¿viste? Cuando ya los Steelers hace 3, 4 años que parecen estar sin dirección. Entonces, este cambio de aire creo que le puede dar nuevas piernas a jugadores que no están en su prime, pero siguen siendo jugadores de primera línea. Esa defensa debería poder perfectamente, no te digo ser de la mejor de la liga, sobre todo considerando que hay defensas mucho más jóvenes y mucho mejor preparadas, pero podría estar en el lote de arriba y convertir a este equipo en un contendiente bastante más serio. Siento. Sí, después obviamente yo quizás no estoy dándole demasiada importancia a la cuestión, pero bueno, Aaron Rodgers tiene 41 años, ¿no? En definitiva, o 42, no sé si cumple este año. Es su última temporada, ya lo declaró, no lo dijimos. Y, Declaró que es su y- última y la temporada. eso es importantísimo, bien, gracias por la aclaración. Y no hay mucho atrás de Aaron Rodgers. O sea, a mí Drew Allard es un tipo que me entusiasmó un poco porque lo vi en el Combine, no lo había visto mucho en college, pero vi el Combine y cuando lo vi dije, pero este tipo tiene unas mecánicas de la concha de la lora. Digo, no lo vi jugar, pero por lo menos lo veo pasar la bola y bueno, o sea, se ve como un buen jugador de NFL. Después, un poco hablando con expertos, sí, todo muy lindo, pero no sabe jugar de quarterback. Bueno, ok, veremos. También Mike McCarthy es un muy buen tipo para desarrollar quarterbacks y Aaron Rodgers es, ni hablar, un gran espejo como para aprender, ¿no? Y más allá de lo que podamos pensar o no de Aaron Rodgers, la realidad es que todos sus ex compañeros suelen hablar muy bien de él y ni hablar los quarterbacks como Jordan Love que mencionan que fue clave para ellos tener un tipo ahí como Aaron Rodgers que fue abierto para enseñarles. A futuro ni idea. O sea, no sé si Drew Allard o Will Howard o alguno va a aprovechar a Aaron Rodgers para convertirse en titular, porque no sé si tienen el material ni siquiera. No importa quién tengan al lado. Me gustaría pensar que Aaron Rodgers va a jugar su última temporada completa. Me gustaría pensar que no se lesiona. Me gustaría pensar que puede. No va a ser ni el primer ni el último quarterback que juegue en la liga hasta pasados los 40. No nos olvidemos que se rompió el tendón de Aquiles hace un par de temporadas. Ahí son lesiones que toman tiempo. Algunos le toman 6 meses, algunos un año, algunos 2 años volver a su estado normal. Eh, Me gustaría también creer que Aaron Rodgers, a sabiendas de que esta es su última temporada, debe estar esta pretemporada matándose un poquito, ¿no? Siento que quiere llegar en su mejor forma posible porque no creo que haya vuelto un año a dar pena. No creo que haya vuelto para eso, creo que debe estar dándolo todo. Y siento que las condiciones, amén de que libra por libra Mike Tomlin me parece mucho más head coach que Mike McCarthy, siento que las condiciones son mucho mejores que el año pasado en los Steelers. Por este cambio de aire del que hablaba, porque creo que lo que hicieron ofensivamente es muy interesante. Creo que la aparición de Pittman y a mí Dowdle me parece una buena firma. La consolidación de la línea ofensiva, si es que Broderick Jones no tiene problemas en el cuello como se venía evaluando. Eh, una defensa reforzada, me gusta mucho lo que hicieron en la secundaria. Vos ves la secundaria titular hoy y tenés como cornerbacks a Joey Porter Jr., a Jamal Dean y a Jalen Ramsey, y como safeties a John Elliott y a Jaquan Brisker. Estás muy Sí, muy muy bien en bien. secundaria. Y tenés profundidad Entonces, también con Asante Samuel, sí, con Van Echols, con con Donovan Savage. Savage. Estás bien, digo, me gusta lo que hicieron. Creo que las condiciones son mucho mejores que el año pasado, y el año pasado, en condiciones mucho inferiores, Aaron Rodgers logró llevar a este equipo a los playoffs. Está bien, es más culpa del resto de la división Y que también digamos, culpa de un jugador que no lo voy a mencionar ahora, pero lo voy a mencionar más adelante en otro análisis. ok, bien. De todos modos, Pateador. dan ganitas. A mí particularmente, luego de haberme reído un poco de todo tu amor incondicional y toda la bola, me dan ganitas de que Aaron Rodgers se retire
con fuerza. Que gane un partido de playoffs, no sé, yo no quiero Sí. verlo terminar su carrera con un récord perdedor si entra a postemporada. No me parece justo, Y es un grande de la recordemos, historia de este deporte. que el año pasado, cuando los Steelers quedan afuera en playoff, la última jugada es un pick six de Aaron Rodgers. Muchos dicen que ese es el motivo por el cual va a jugar un año entero más en la NFL. Solo para que no quede así la historia. Está bien, si esa es su razón, duplica mi respeto por el señor. Me parece la mejor de las razones arbitrarias posibles. Bien, Colito, 10-7 fue el récord 2025 de estos Pittsburgh Steelers, última era Tomlin. Y según tus cálculos, y según tus estudios, y según tus matemáticas, ¿cuál va a ser el récord 2026? Bien, el récord 2026 de los Pittsburgh Steelers será de 9 victorias y 8 derrotas. No me digas todavía si entra a playoffs. Tengo mi suposición que con ese récord es difícil, pero no me lo digas todavía, porque esta división, as far as we know, la puede ganar cualquiera. Pasaron muchas cosas. Demasiadas cosas Correcto. pasaron esta división. Bien, te voy a hablar de un equipo yo, Colito. ¿De quién te gustaría que te hable? Yo creo que lo que corresponde, no sé si lo que corresponde, pero me parece que a quien más de los dos tenemos que respetar es a los Cincinnati Bengals, me parece. Perfecto. Vamos a darle ese respeto entonces a un equipo que yo no estoy tan de acuerdo que haya que respetarlo tanto, pero bueno, me toca en este caso hablar de los Cincinnati Bengals y lo voy a hacer. Tengamos presente que estamos hablando de una franquicia. ¿Por qué no tengo tanto respeto? ¿No? Voy a reintroducirme. Yo sé de lo que son capaces estos Bengals. Todos los vimos, tuvimos un momento muy hermoso, 2 años muy interesantes en donde llegaron a un Super Bowl, después una final de la AFC, mostraron su poderío. Pero recordemos que es un equipo que hace años, no logra meterse en pretemporada. Que las lesiones de Joe Burrow, que la defensa no cuaja, que pin que pam. Siempre algo parece pasar con estos Bengals. Yo tengo una hipótesis de lo que pasa con estos Bengals que se llama Zac Taylor. Lo vengo diciendo hace rato y no parecen darme pelota. Zac Taylor no es el head coach que va a sacar a estos tipos campeones. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Zac Taylor no es un head coach de la NFL. Es un tipo que ha tenido la suerte de caer en un equipo que por coincidencias de los picks que les tocaron en los drafts, ¿sí?, tuvieron a mano a Joe Burrow y a Ja'Marr Chase. Y Joe Burrow y Ja'Marr Chase es una dupla que solita va a hacer que tu equipo parezca buenísimo, que parezca elite, porque esos dos tipos juntos son elite. Entonces ya solamente con eso, ¿sí?, robaste. Zac Taylor ha robado con eso mucho tiempo. Creo que se tiene que dejar de robar. Le siguen dando aire, ¿sí?, la dirigencia. El único sobreviviente de toda la división del año pasado. El único sobreviviente, insólito. Tanto él como Duke Tobin, el general manager, siguen a cargo, están todos encima. Y el equipo, claramente, entra a la pretemporada 2025/26 con una debilidad notable, ¿no? Si alguien no vio fútbol el año pasado y durmió adentro de un tupper, sepan que los Cincinnati Bengals 2025 ofensivamente eran capaces de anotar 40 puntos por partido y sin embargo perderlos. Era algo que hicieron más o menos así de exagerado como estoy diciendo, lo hicieron frecuentemente. ¿Por qué? Porque la defensiva fue lisa y llanamente un desastre. Fue una defensiva históricamente mala, puesto 28 en puntos concedidos, pero no era solamente una cuestión de puntos, era la capacidad que tenían para torcer todo tipo de momentum de la ofensiva. O sea, en cuanto a la ofensiva tomaba el control del partido, iba a la defensiva y se le devolvía al equipo rival. Así, toma. Era imposible sostener un partido. Daba pena ver a Burrow o a Ja'Marr Chase, a T. Higgins cuando estaba en cancha, a Chase Brown tratando de remontar partidos que la defensa perdía de una forma apabullante. Lo supo todo el mundo. Lo supo Zac Taylor, lo supo Duke Tobin, así que este año básicamente fueron de frente y dijeron, ok, a renovar la defensiva. ¿Qué hicieron para renovar la defensiva? Bueno, el movimiento más importante, posiblemente, lo sabemos todos, ya hemos hablado de esto, es el trade que hicieron con los New York Giants por Dexter Lawrence. Le dieron su pick número 10 de este año, de este draft, el 2026, y se llevaron a cambio a quizás el mejor tackle defensivo de la liga, o uno de los mejores. No viene de su mejor año sexy Dexy, pero sabemos que es un tipo que
anula la carrera, anula el juego terrestre prácticamente, por lo menos por el medio, y además puede volver locos a los quarterbacks. Esa doble arma en un juego, en un tipo de su tamaño, no es tan frecuente, entonces claramente es un game changer y este pick, este trade, automáticamente mejora la defensa de estos Cincinnati Bengals, que, de todos modos, habían perdido en esta temporada a Trey Hendrickson. Recordemos que Trey Hendrickson está hace rato en disputa con el equipo, en su momento pidió que lo tradeen, el equipo no quiso, después le dieron la posibilidad de ser tradeado, nadie pagó lo que correspondía, mal movimiento de mi parte de este front office que no consigue nada a cambio de Trey Hendrickson. Un tipo que ibas a perder, lo tendrías que haber largado antes, ¿sí? Lo tendrías que haber largado antes. No te digo que está en su prime, pero si vos tenés a un Edge que viene metiendo temporadas de 17 sacks y lo largas por nada, hiciste las cosas mal. Hiciste las cosas mal. ¿Sí? Lo terminan dejando en la agencia libre y encima se va a un rival divisional. ¿Sí? Porque se va a los Ravens. O sea, la cagada es gigante. Pero bueno, no vale la pena llorar sobre la leche derramada. El front office dijo, asumimos nuestro error, vamos a hacer lo que podamos. ¿Qué hacemos? Vamos y firmamos en agencia libre a Boye Mafe, uno de los jugadores fetiche de mi amigo Darío Colaspanier, un gran edge, un tipo que, en mi opinión, no es top de la liga, pero rasca. Está por ahí, está cerquita. ¿No? ¿Sabes por qué no es un top de la liga? Porque no tiene los números. Porque quizás no es un cerrador. Porque no tiene 15 sacks en una temporada, es verdad. Pero las presiones las tiene y yo creo que es un tema de muy tiempo. Disruptor. Es un tipo muy disruptor. Definitivamente es un jugador interesante. Hay un downgrade de Trey Hendrickson a Boye Mafe. Porque sí, es otro tipo de jugador. Hay un downgrade, pero si el combo es Boye Mafe más Dexter Lawrence por Trey Hendrickson, compro, ahí sí que mejoraste. O sea, en el total esa línea mejora. Además, traen a Jonathan Allen, que Minnesota lo tuvo que cortar por cuestiones de cap. Jonathan Allen, un tipo que ya tiene sus años encima, ya lleva creo que 9 o 10 temporadas en la liga, pero es otro tipo que por el centro puede ser muy, muy perturbador para el quarterback y para el juego terrestre. Entonces, de pronto la línea ofensiva se vuelve bastante más de temer. ¿Qué más hacen en la defensa? En la agencia libre traen a Brian Cook. Y eso también, digamos, puede hacer que tipos que hasta ahora quizás no llegaron a su máximo potencial, como Miles Murphy, como Jamar Stewart, dos tipos tomados en primera ronda de los últimos años, también puedan llegar a su potencial. Sí, básicamente lo que estás haciendo es jodés tanto por el medio, que claramente los linieros ofensivos rivales van a descuidar un poquito los laterales y ahí es donde estos jugadores pueden hacer un poquito más de ruido que no han hecho hasta ahora, por lo menos con un rol rotacional. Queda muy linda la línea defensiva de los Bengals. Si vos mirás, ellos juegan con base 4-3, o sea, juegan con 4 tipos adelante. Esos 4 tipos hoy a nivel titular son Boye Mafe, Dexter Lawrence, Jonathan Allen y Miles Murphy. Está muy bien, y tenés a Cashew Howell, tenés a Jamar Stewart. Cashew Howell fue el primer pick que hicieron en este draft, perdón que no lo aclaré, ronda 2, un tipo que también tiene muchísimo potencial, viene de Texas A&M. Refuerzan realmente ese lado. Por el lado de la secundaria hay una firma muy, muy importante que es traer a Brian Cook, safety de los Chiefs, un tipo que tiene, sobre todas las cosas, mucha experiencia en el escenario grande, fue el campeón del Super Bowl contra los Eagles, perdió el Super Bowl contra los Eagles que pierden después los Chiefs, se pierde el Super Bowl contra los 49ers por lesión, se pierde esos playoffs, pero es un tipo que sabe jugar partidos importantes, le da jerarquía a una secundaria que detrás de él tiene unas cuantas preguntas, ¿no? Ni Jordan Battle, ni Dax Hill, ni DJ Turner, ni Jalen Davis son nombres que vas a decir qué potencia. Entonces, un poco esta firma de Brian Cook, además de traerte un strong safety interesante, un free safety interesante, perdón, te da algo de jerarquía a la secundaria que te va a hacer falta. Sobre todo considerando que tenemos cambio de coordinador defensivo. Luan Arumo, por supuestamente, voló porque no se sostenía más. Hay que reforzarse adentro de la cancha. En términos de experiencia, creo que Brian Cook puede aportar eso. Ahora bien, más allá de esto, más allá de todos estos refuerzos defensivos, no han hecho demasiado en esta pretemporada los Cincinnati Bengals. Por otra parte, uno podría decir, ¿para qué? Si tengo una ofensiva que funciona como la concha de la lora, y perdón el francés, pero es una ofensiva que realmente, si le das un poquito de aire,
te caga pelotazos, no te deja respirar. Es una ofensiva que puede liquidarte. Pero bueno, también sabemos que la liga es una liga que año a año se renueva y se estudia, ¿no? Entonces ya sabemos mucho de lo que pueden hacer Joe Burrow con T. Higgins y con Ja'Marr Chase. Ya Chase Brown lo vimos, ya el sistema está conocido. Da un poco de cosa haber dejado tan a la ligera la ofensiva. Me gustaría pensar que hay unas bajo la manga. Pienso yo, y hablo de quien considero que es el arma secreta de estos Bengals. Creo que Andrew Sivas puede tener un año breakout, justamente por lo que te decía recién, porque a T. Higgins y a Ja'Marr Chase los tenemos vistos de punta a punta, que haberlos visto no significa que les vas a atrapar, no son tipos que son difíciles de marcar, se despegan bárbaro, pero está más estudiado lo que pueden hacer ellos dos, y Andrew Sivas es un tipo que ya hace 2 años viene teniendo una participación pequeña, pero muy relevante. Para que tengas una noción, el promedio de yardas por recepción de Andrew Sivas es de 13.2 yardas. El de Ja'Marr Chase, por ejemplo, es de 11.3. Por supuesto que la cantidad de recepciones es 4-1. Pero no es que Sivas recibe 3 pelotas por temporada. Es un tipo de 35, 40 recepciones sus últimas 2 temporadas, sí, y a esa tasa. Cuando lo usaron, pesó. Y yo creo que esta ofensiva necesita un chiche nuevo. Necesita una cara nueva para poder seguir destacándose y no seguir valiéndose del mismo recurso que hace 3, 4 años. Entonces me parece que Sivas puede tener un año breakout y considero que es el arma secreta de estos Bengals. Ahora, hablamos de todo lo que hicieron. Yo creo que fue una offseason inteligente. Si te pones a pensar las debilidades claras, apuntaron todos los cañones ahí, gastaron en free agency lo que nunca habían gastado en su historia. Los Bengals no suelen ser muy agresivos en la pretemporada y esta vez fueron bastante agresivos. Yo siento que les queda un agujero muy grande y está en la posición de linebacker. Hoy, los 3 linebackers titulares de los Bengals son Demetrius Knight, Barrett Carter y Oren Burks. Ninguno de esos 3 linebackers me grita que está patrullado del medio. Me da la sensación de que si la línea no hace la tarea a fondo, ese segundo nivel va a estar muy comprometido. Muy comprometido. Y si el esquema defensivo no termina de cuajar y no lográs que ese frente bloquee la carrera, el que pasa a la primera línea te roba 15 yardas, porque están muy comprometidos atrás y la secundaria tampoco es para tirar fuegos artificiales. Estoy hablando respecto del tacleo, ¿no? Estoy hablando más que nada del juego terrestre. El juego aéreo creo que la línea puede molestar lo suficiente y en la secundaria están más o menos bien armados, pero me da un poquito de miedo que esta defensiva siga siendo vulnerable. Hubo buenos movimientos, yo todavía no me vuelvo loco. Yo todavía no me puedo casar con esta defensiva. Te lo tomo, el análisis, digamos, minucioso en cuanto a la debilidad de la posición de linebacker, te lo tomo, pero un poco para mí la visión un poco más global es una ofensiva peligrosísima, posiblemente las mejores ofensivas de la liga si están todos sanos. No sé si hablaste mucho de Chase Brown, me parece que lo mencionaste al pasar. No, pero lo mencioné la pasada, pero sí. Un tipo que tuvo su mejor año el año pasado y cada vez más cómodo en esa ofensiva. Puede ser peligrosísimo y agregarle esta dimensión del juego terrestre a los Bengals que los hace realmente un arma muy difícil de frenar. Y digo, no necesitas que tu defensa sea top 5 de la liga, ni siquiera necesitas que sea top 10 de la liga. Necesitas que no sea de las peores 3-4 defensas de la liga, que es lo que viene pasando, y creo que soy generoso, que es lo que viene pasando un poco los últimos años. Si tu defensa salta de ser la número 30, 31 a ser la 15, 16, 17, ya estamos hablando de otra cosa. Por eso yo realmente tengo muy buena expectativa para este año para los Bengals. No me sorprende, te gustan estos gatitos maricones, a mí no, y particularmente, entiendo lo que decís, yo creo que si esta debilidad que estoy apuntando no se resuelve con esquema o con un salto de calidad de los jugadores en la posición, es el tipo de debilidades que te mantienen como una defensiva del 20 para abajo en la liga. Esa es mi preocupación. ¿Por qué? Porque lo que está cediendo es el juego terrestre. Algo con lo que te pueden manejar el partido los rivales. Está bien, bueno, pero para eso tenés vos, a las dos si bestias jugás contra que Joe trajiste, Burrow, para eso tenés a Dexter Lawrence y Jonathan Allen. No puede ser que eso no cambie nada. Bien. Debería influir.
Hay que ver cómo todo funciona en conjunto. Recordemos, Sexy Lexi no viene de su mejor temporada. Nada te garantiza nada. Bueno, Nunca. pero esos Por Giants. supuesto, nada te garantiza nada. Yo sigo pensando, me preocupan los agujeros de esta defensa. No me termina de convencer. Y sobre la ofensiva, ya que lo nombras a Chase Brown, excelente 2025 Chase Brown, no se puede negar. Jugó muy bien, mostró muchas cosas. La profundidad detrás de él es una tristeza. O sea, que no se te esguince. Porque el running back 2 es Samaje Perine, que está más grande que yo. Y que nunca fue un running back de calidad, ¿entendés? Siempre fue un tipo que puede meter en algún down ahí para que le agarre con la mano. Entonces, tenés un punto. Hay muchas cosas agarradas con alfileres en estos Bengals, una vez más. Está bien, es el fruto de haberle pagado una pelotudedita a 3 jugadores. Ya lo hablamos varias veces. Yo ya me quejé a largo y tendido de que entre Joe Burrow, Ja'Marr Chase y T. Higgins se te hayan 100 palos por año. Me parece una boludez absoluta. Bueno, acá están los frutos. Yo, una vez más, no confío en estos Bengals, que tienen todas las armas para cerrarme el orto y ganar 14 partidos. Las tienen, pero dependen de demasiadas cosas que pueden salir mal y por la historia reciente les sale mal. Entonces, yo no compro. Pero bueno, lo que importa no es lo que digo yo, ¿sí? Lo que importa no es lo que digo yo, porque acá el que hace los cálculos sos vos. Y me imagino, por el optimismo que expresás, que a su récord de 6 victorias y 11 derrotas en 2025 lo deberían superar. Pregunto entonces, Colito querido, ¿cuál es el récord 2026 de los Cincinnati Bengals? Su récord será de 11 victorias y 6 derrotas. Veo que los Steelers no clasifican como campeones divisionales. Ok. No. Eso ya me No queda este claro. año. Bien. Perfecto. 11 victorias y 6 derrotas. Totalmente viable para un equipo que tiene a Joe Burrow y a Ja'Marr Chase en cancha. Un equipo que volvió a firmar a Orlando Brown para reforzar esa línea ofensiva. Así te hago, mira. Los que están escuchando por Spotify y no viendo por YouTube, estoy poniendo cara de... ¿Qué quiere que te diga? No sé. Yo no me caso. Ya veremos cuando llegue el episodio de predicciones si digo alguna animalada respecto a los Bengals. Ya decir que no clasifican a playoff no es una bold prediction porque no clasifican a playoff hace 3 años. Así que, pero bueno, vamos a ver qué consigamos al respecto. Vamos a tratar de no volver a elegir a Joe Burrow como MVP, por lo menos. Intentemos si este eso por lo menos. Un año le damos a ver la si chance. lo pisamos tan fuerte. Bueno, Colito, te toca hablarme a vos. Un equipo que me dolió dejarte la semana pasada cuando drafteamos porque este es uno de mis eternos pollos. Yo, así como vos tenés un amor por Joe Burrow, yo por Lamar Jackson tengo debilidad. Le vendiste el alma al diablo, prácticamente. ¿Por qué? Porque con tal de no dejarme a mí los equipos que vos pensaste que yo quería, no elegiste los que vos querías. Tenés razón. Estuve mal. El perro del hortelano no come ni deja comer, ¿te das cuenta? Bien, háblame entonces de otra de las franquicias que ha dejado ir a un head coach histórico. Así es. Un poco inceremonioso, un poco inesperado. Bastante. Yo creo que sorprendió. Sobre todo los Ravens, que siempre los tenemos como una franquicia de esas, una roca, Seria. Una franquicia estable, una franquicia que toma siempre buenas decisiones. Y no fue la primera decisión rara o la primera situación rara que nos mostró los Ravens durante esta pretemporada, pero sí fue la primera. De hecho, fue muy rápida la decisión de despedir a John Harbaugh. No esperaron demasiado, un par de días, y Steve Bisciotti, el dueño, salió a decir que tomaba la decisión de echarlo. Un año de transición, me parece, para los Ravens. ¿Por qué digo? A ver, un año de transición. Porque sí, porque bueno, a ver, es un cambio de era. Ojo, transición no quiere decir tampoco algo, no tiene que tener una connotación negativa. Sí creo que es un año de transición cuando vos dejás ir a un head coach después de tantos años, ¿no? Un tipo que fue tan importante para la franquicia, también ganador de Super Bowl y demás, una historia muy parecida a la de Tomlin. A ver, sí, la verdad que los Ravens, lo mencionamos un poco al pasarte y también te lo dije, el gran responsable de que los Steelers haya ganado la división quizás fue un jugador de otro equipo, en este caso Tyler Loop, el pobre de Tyler Loop, que
no sé si te acordás, porque la verdad que ahora parece hace siglos, pero en la semana 18 tuvo en sus pies la clasificación de los Ravens como campeón divisional a los playoffs y la bola se fue hacia la derecha, afuera de los palos y afuera de los playoffs y adentro los Steelers, tu rival divisional, in your face. Durísima Durísimo. derrota. Dolorosa y pobre Tyler Loop, ¿no? Con una responsabilidad tan grande, con unos pies tan grandes para llenar y por lo menos hasta ahora no pudo dar la talla, a pesar de haber mostrado mucho talento, ¿no? Sí. Pero los pateadores realmente muestran su valía en los momentos clave, ¿no? Cuando tienen que entrar para definir cosas muy importantes de los equipos, partidos de playoff, campeonatos, etc. Primera temporada con récord perdedor, además de Lamar Jackson en la NFL. No es poco significativo eso, ¿no? 8-9 terminó la temporada. Con lo cual ahí se entiende un poco también por qué el buscar el cambio. Me parece que una situación también similar a la de los Steelers, no voy a decir una mediocridad de elite porque creo que están un pasito más arriba, No. pero también esos equipos que no terminaron de dar el salto. De hecho, si no me falla la memoria, y quizás corregime si estoy equivocado, pero creo que Lamar nunca llegó ni siquiera a un partido de final de conferencia. ¿No pierde contra los Chiefs en la final de conferencia? ¿O es en divisional? Una quizás. Yo Bueno, puede creo ser que haya pierde, sido una. Debe haber yo sido creo que una. pierde una final de conferencia contra Bien. los Chiefs Sí, que sí, lo puede vimos ser. en, Puede ser. que lo vimos en Puede ser que Mentira. haya, Estoy puede ser bastante que haya seguro. perdido uno. Ahora si querés me checas el dato mientras Ya te lo sigo chequeo. con el análisis. Pero bueno, un poco a lo que iba es que la otra noticia rara para los Ravens, por lo menos para lo que nos tienen acostumbrados, es toda esta novela del trade de Max Crosby, ¿no? Parecía que pateaban el tablero, parecía que hacían una movida fuerte y se llevaban a uno de los 4 o 5 mejores defensive ends de la liga, entregaban 2 primeras rondas para llevarse a Max Crosby y de repente, cuando todo el mundo esperaba que termine de salir la noticia, que ver la foto de Max Crosby con la camiseta de los Ravens, la conferencia de prensa y todo esto, sale una noticia medio rara. Las Vegas Raiders saca un comunicado diciendo los Ravens se arrepintieron y fueron para atrás con el trade de Max Crosby. Una serie de noticias medio confusas donde dicen que no pasó la revisión física. En definitiva, mucha crítica hacia los Ravens, mucha crítica hacia Eric DaCosta. Ahora ya todos nos olvidamos, ¿no? En su momento se decía, nunca nadie más va a volver a tradear ¡Qué con los Ravens. vergüenza! Nadie ¡Qué va a volver a vergüenza! confiar. Esto es un antes y un ¡Shame! después. No va a pasar tan a mayores. Pero bueno, es cierto que fue una noticia bastante bomba, muy divertida durante la pretemporada. Y todo termina desencadenando en la firma que contaste hace un rato, en la firma de Trey Hendrickson. Sin duda es la firma más importante o la movida más importante, más allá del cambio de head coach de los Ravens. Y esto está muy atado también al nuevo coordinador defensivo, al nuevo head coach de los Ravens, ¿no? Que no es casualidad que también sea del lado defensivo. Estamos hablando de Jesse Minter, que ya fue coordinador defensivo de los Ravens, había sido hace un par de años. Después había sido coordinador defensivo de los Chargers, tuvo un gran año el año pasado desde ese lugar. Grandes años. Varios. Creo que Sí, toda su posición, creo que tuvo sí. 2 o 3 años y fueron todos buenas las defensas de los Chargers de él. Y un poco cuando salió esta noticia, incluso antes de que salga esta noticia, un poco lo que se decía es, este es el primer candidato, es la primera opción para los Ravens y lo quieren desesperadamente. O sea, realmente lo veían no solamente como un tipo que puede revolucionarlos del lado defensivo, sino como un verdadero líder que lo pueden tener muchos años. Cuando los Ravens toman decisiones de este tipo, en general son a largo plazo. No es una franquicia que dice, bueno, vamos a ver qué pasa y dentro de 2 o 3 años quizás vuelven a cambiar. La idea es que este tipo esté 10 años como mínimo como head coach, así que se esperan grandes cosas y realmente ha mostrado, por lo menos desde su trabajo como coordinador, que ya lo vimos en varias oportunidades, ¿no? No quiere decir que eso se pueda trasladar a ser un gran head coach, pero los que lo conocen desde adentro y los que lo reportaron hablaban de eso, ¿no? De que no solamente técnicamente y esquemáticamente te da una ventaja, sino que además es un gran líder y que va a ser un gran head coach. Está todo por verse. Pero bueno, como volviendo a la cuestión, creo que la movida más importante es el ingreso de Trey Hendrickson. Después hay un par de jugadores que vienen, hay
necesitaba también reforzar la línea ofensiva y llega John Simpson desde los Jets. Llega el centro Ethan Pokic de los Browns, pero bueno, viene para reemplazar a uno de los grandes jugadores que se va, ¿no? A Tyler Linderbaum. Otra de las grandes novelas de la pretemporada, el centro que pintaba para que sea el centro mejor pago de la historia de la liga, porque llegaba su renovación después de sus años de contrato de rookie. Los Ravens no quisieron o no pudieron pagar esa prima, ¿no? Ese extra, porque bueno, sabemos que a los centros, a los guardias, no se les suele pagar este tipo de dinero, y para poder contratarlo como free agent era necesario pagarle eso. De hecho, en realidad, me remonto un poquito para atrás, la novela empieza cuando deciden no ponerle el franchise tag, ¿no? ¿Por qué no le ponen el franchise tag? Bueno, porque el franchise tag te implica pagar un promedio de los 5 jugadores mejores pagos de la posición, y la línea ofensiva se considera una única posición. No es que se divide lo que es un tackle, lo que es un guardia, lo que es un centro. Entonces, en definitiva, le tenías que pagar a Tyler Linderbaum el promedio de lo que cobran los 5 mejores tackles de la NFL. Era una locura. Entiendo por qué no lo hicieron, pero bueno, dejan ir a un Los tipo Raiders que sí lo quizás es el hicieron. mejor centro de la liga. Los Raiders sí lo hicieron, pero bueno, claro, una franquicia que tenía mucho espacio salarial, muy pocas estrellas, digamos, y acaban Más agujeros en de el roster que draftear. en la campera de Rucci. Sí, tenía mucho, para mí tiene sentido, yo defiendo la movida esta, se acaban de draftear a Fernando Mendoza con su pick número 1 del draft, y necesitas darle un buen centro, y bueno, si tenés que sobrepagar a un centro cuando tenés espacio salarial y tenés a tu quarterback en contrato rookie durante 4 años, está bien. Banco la movida de los Raiders, y también banco lo que hicieron los Ravens de no renovarle, se entiende. Y la verdad es que si no hay otros grandes ingresos, sí me parece que hay jugadores muy importantes que se van. Sí. Muy importantes para los Ravens. A Isaiah Likely, un tipo que a nosotros nos encantó siempre, Ale, que lo descubrimos. Me gusta decir que lo descubrimos porque desde la primera vez que pisó la cancha en un partido de pretemporada, lo vimos, lo destacamos, lo elegimos como MVP de aquella preseason, y un tipo que tuvo jugadas que le rompieron el corazón a los hinchas de los Ravens, porque fue casi héroe muchas veces, pero que rindió muy bien. Así que sin dudas que lo van a extrañar. Se hablaba como el sucesor de Mark Andrews. Bueno, ahora se va para los Giants. Se va Charlie Collar, un tipo que quizás no era tan conocido porque era un tight end que se dedica más que nada a bloquear, pero que también muchos lo consideraban el mejor desde ese rol, ¿no? El mejor tight end bloqueador. Se va a los Chargers, justamente. Se queda en la familia Harbaugh, o se va de un Harbaugh que ya no está más a un Harbaugh que sí está. Se va Draymond Jones, otro jugador importante de la línea defensiva, se va a los Patriots. Aloy Gilman, Ardarius Washington, que estuvo toda la temporada pasada lesionado, también se va a los Giants. Patrick Ricard, un pilar clave para los Ravens todos estos años, el fullback, también se va a los Giants. Muchos jugadores que se van a los Giants. Sí, muy duro lo que pasa con el juego terrestre, ¿no? Porque Charlie Collar y Patrick Ricard eran dos baluartes. O sea, vos perdiste a tu centro titular, perdiste a tu fullback titular y a tu tight end bloqueador. Le estás haciendo una mella al juego terrestre No solo importante. eso, porque hay otro running back muy importante que se va, Keaton Mitchell, otro tipo que nos encantó a nosotros desde la primera vez que lo vimos, un running back con otro tipo de estilo, ¿no? Muy Un rápido, rayo. bien de correr por afuera, de también poder ser medio receptor, y se va a los Chargers. A ver, tenés a Henry, obviamente, ¿no? Y un poco estás confiando en eso, pero realmente sí, el juego terrestre yo creo que, por lo menos a nivel nombres, se ve bastante perjudicado. Quizás en ese sentido, y pensando en eso, es que la primera selección de este draft es Vega Ioane, un guardia, ¿no? Un tipo que sí va a ser muy importante para Derrick Henry, sin dudas. Se hablaba de él como el mejor guardia del draft. Realmente vimos mucha gente elogiar este pick de los Ravens, que suelen ser muy buenos también en el draft, sobre todo en la primera ronda. Después en la segunda eligen un edge, Zion Young. Y me encanta lo que hacen con su tercera y cuarta ronda del draft. Ya mencionamos muchas veces que nos gusta mucho cuando los equipos hacen, que es duplicar en una posición. En este caso es en la posición de wide receiver, Jacoby Lane y Elijah Sarrat. Dos tipos que estaban ahí siempre en todos los rankings, dentro de los mejores 15 12, 15 wide receivers, quizás incluso un poquito más altos. Así que cuando haces esto, un poco medio que te aseguras de que probablemente uno de los dos termina rindiendo, no sabes si los dos, aunque
se habla muy bien de ambos jugadores. En definitiva, la mayoría de las cosas que te vengo contando, Ale, no son demasiado alentadoras para los Ravens, ¿no? Después de un año muy complicado. Pero, ¿qué es lo que a mí o a un hincha de los Ravens le puede dar esperanza? Bueno, quien yo considero arma secreta, y en este caso otra vez voy a ir con un coordinador. Y voy a hablar del coordinador ofensivo. ¡Ah, para la! Declan Bastante Doyle secreta. Hype Season. Bastante secreta el arma en este caso. ¿Por qué me entusiasma Declan Doyle? ¿Sabes quiénes son los dos head coach que confiaron plenamente en Declan Doyle a lo largo de su carrera? Un tipo bastante joven. A ver, yo lo sé, pero decíselo a la audiencia. Uno es Sean Payton, ¿ok? Cuando estaba en los Broncos. Y el otro es Ben Johnson. Digamos, dos tipos que si hablamos de mentes ofensivas en la liga, los dos lo tenemos que poner entre las 5 mejores mentes ofensivas de la liga, más o menos. Entonces, si esos dos tipos creyeron en él, confiaron en él, y es un tipo joven, me parece que puede llegar a ser ese coordinador que nunca realmente tuvo Lamar, porque Lamar tuvo muy buenos coordinadores, pero más old school, no Sí, con esta mente muy joven tacaños. de venir a revolucionar. No, tuvo a Ted Monken, que anduvo bien, pero bueno, es otro tipo de ofensiva. A Greg Roman, Tuvo madre mía. a Greg Madre Roman, mía. Un hijo de madre puta. mía. Entonces digo, un tipo joven, con mente de venir un poco a cambiar las cosas, con un sistema nuevo, quizás puede ser el tipo que necesita Lamar para volver a sacar todo su potencial. A mí me gusta, entiendo perfectamente las dudas que presenta haber hecho semejante movimiento, haber largado a John Harbaugh, haber traído a Jesse Minter, eh, haber dejado ir jugadores importantes, ni tan importantes de todos modos. Creo que uno mira la ofensiva de los Baltimore Ravens en este momento, y si Elijah Serrat o Jacoby Lane, o los dos, juegan a un buen nivel, podemos llegar a ver unos Ravens que nunca vimos. Y eso es lo que me interesa. Creo que hay movimientos que están declarando que hay un cambio esquemático en esta ofensiva. Lamar, que durante muchos años fue vilipendiado como un running back en posición de quarterback, viene demostrando en las últimas temporadas, por más que la última no fue su mejor temporada, que tiene un brazo espectacular y que es un tipo que puede jugar de pasador como la hostia y que las piernas se las puede guardar para cuando hace falta, y cuando hace falta te pinta la cara con las piernas, pero siempre fue una ofensiva un poco tacaña a los Ravens de Lamar, ¿no? Nunca le dieron rienda suelta, nunca le dieron un cuerpo de wide receivers interesante. Zay Flowers fue levantando cabeza lentamente, pero ni Rashad Bateman ni Devontae Walker terminaron de cuajar nunca. DeAndre Hopkins fue un stopgap en su Permitime momento. ponerle un pequeño asterisco. Yo creo que jugaron bien. Rashad Bateman jugó muy Sí, bien cuando estuvo en la sí, cancha. sí, No, sí. no es un wide receiver uno. Y Devontae Walker tampoco. Pero los dos anduvieron bien. Y creo que pueden ser buenas piezas. Pueden ser buenas piezas. A ver, por eso te digo, si vos tenés a Derrick Henry, no como principal argumento del equipo, no valiente todo el tiempo de la carrera, pero la amenaza de Derrick Henry que te obliga a poner uno más en la caja porque no podés marcar a Henry con 7, tenés que poner 8 en la caja sí o sí. ¿Sí? Y tenés a a Zay Flowers, que viene jugando cada vez mejor. A Mark Andrews, que no estará en su prime, pero sigue siendo un tight end que te va a recibir bochas en la endzone sin ningún problema. Y con que uno de los dos, entre Lane y Sarrat, juegue bien, sea un buen wide receiver, que creo que los Ravens son buenos drafteando y eligieron bien a los dos jugadores y van a sacar un buen jugador de ahí, creo que podemos ver una ofensiva de los Ravens que nunca vimos. Una ofensiva mucho más entretenida, pero no entretenida por la improvisación de Lamar, sino por un juego aéreo mucho más agresivo. Yo le tengo bastante fe, me gustan los movimientos que hicieron, no tengo ninguna razón más que me caen bien, que los quiero, que lo quiero a Lamar. No es que hay algún argumento, o sea, le estaba pegando recién a los Bengals por movimientos mucho menos graves. Esto es un movimiento fuerte, puede perfectamente tener sus growing pains, este movimiento que hicieron. También la defensa sigue dejando algunas cuantas dudas, hay algunos agujeritos en esa defensa que nos tiene acostumbrados a arrancar mal y terminar bien, hay que ver cómo arranca este año, pero a mí me gusta lo que proponen los Ravens, lo que proponen, vamos a ver cómo sale, pero siento que la propuesta de los Ravens es interesante, es, como decís, es una franquicia que venía de la era Harbaugh con un fútbol muy old school, un fútbol old school que les valió tanto campeonatos como muy buenas temporadas y que llegó a su fin.
Y los tipos apuntan a decir, ok, bueno, ¿cuál es nuestra pieza de reconstrucción para empezar una nueva época de los Ravens? Lamar Jackson, evidentemente, claramente, no hay ninguna duda que tenés que construir alrededor de su poder. Y me parece que la directiva de los Ravens apuntó a esto que decís, che, vamos a traer cabezas frescas, vamos a jugar fútbol nuevo. No apuntemos al fútbol old school que venimos trabajando hace un montón de tiempo y que nos trajo alegría, pero vamos a apuntar a hacer algo nuevo. Yo creo que si los Ravens empiezan a jugar un fútbol de la rama McVay, un fútbol de la rama Ben Johnson, un fútbol de la rama Sean Payton, pueden ser un equipo muy, muy, muy interesante y todavía no vimos eso. Bien, confirmo, sí, en el 2023 llegó a la final de la AFC, solamente en el 2023. Correcto, pierden 16-10 O con sea los que Chiefs. igual me parece que hay un poco una deuda desde ese lado. Sí, coincido con lo que decís. Realmente creo que, evidentemente, también con los jugadores que se deshacen, como vos decías, ¿no? De jugadores que han sido muy importantes, sobre todo en el juego terrestre en ofensiva, evidentemente va a haber un cambio de esquema y vamos a ver a los Ravens jugar de otra manera. Y creo que eso es lo que a mí me entusiasma también, ¿no? Vamos a ver otro esquema. Y desde el lado defensivo, claramente el fuerte está en la secundaria, ¿no? Ahí tienen grandes jugadores. Kyle Hamilton, Nate Willis, Malachi Starks, Marlon Humphrey, o sea, mucho talento en esa secundaria. El gran tema es si van a poder tener un pass rush, que el año pasado fue totalmente inexistente. Para eso también draftean a Zion Young en segunda ronda. También traen a Calais Campbell, un tipo obviamente ya tiene sus años, pero rendidor. Calais, sí, rotación te ahí rinde. lo amamos a Calais, amigo de la casa de falso punteo. Bueno, Trey Hendrickson sin ir más lejos también. Y Trey Hendrickson. Ahí va a estar, me parece, un poco la clave, pero bueno, para eso también viene Jesse Minter. Yo le tengo, o sea, Jesse Minter con menos nombres armó defensivas buenísimas en los Chargers. Totalmente. Entonces, siento que puede hacer que esta defensiva sea muy buena, muy buena. Y la ofensiva, ya te digo, si tu arma secreta, Declan Doyle, se trae alguito de sus predecesores, puta boludo. Nunca tuvo un coordinador ofensivo creativo Lamar Jackson, nunca. Tuvo No. lo más tacaño de la galaxia. Todd Monken fue, comparado con Greg Roman, fue como que le traigas a Sean McVay. Anduvo bien, le cayó bien el sistema, pero muy old sigue school. siendo un tipo que no, es old school. Entonces me emociona bastante ver qué puede llegar a pasar. Y hablando de esa emoción, digo entonces, su récord de la temporada 2025 fue de un triste 8-9. Según vos, Colito querido, que estuviste estudiando y haciendo cálculos y poniendo números en una hoja de Excel, ¿cuál va a ser el récord 2026 de los Baltimore Ravens? El récord de los Baltimore Ravens 2026 será de... Me sale bastante bien. 11 victorias. Mirá vos, Mirá los Ravens, y 6 derrotas. El Me Viva se sorprendo enojó a mí porque me mismo. puse a tocar el tamorín y me vino a ladrar. Increíble. 11 victorias y 6 derrotas. Hermoso. Esto por ahora, pone... ¿Querés saber quién tiene el tiebreaker entre los Bengals y los Ravens? Todavía no, porque faltan los Cleveland Browns y capaz que la división la ganan ellos. Hay que ver. Spoiler alert. Pero pará, guardémonos las balas para el final. Los Baltimore Ravens y los Cincinnati Bengals empatan por ahora en récord en 11-6 en la división. Vamos a ver qué nos queda. Ya sabemos que los Pittsburgh Steelers terminaban con 9-8. Vamos a ver con los Cleveland Browns qué dio tu cálculo. Pero antes, no saltemos, no me vengas al récord 2026 de los Cleveland Browns, porque antes quiero hablarte de cómo llegan los Cleveland Browns al 2026. Todos sabemos que esta franquicia está meada por un... No sé, ¿cuál fue el dinosaurio más grande? ¿El Diplodocus era el más grande? No sé, el que se les ocurra. Bueno, El más grande, no sé, pero bueno, sí. El tiranosaurio Rex creo que era de los... No era el más grande, no era tan grande, pero era muy no. feroz. No, había más grandes. Lo que pasa es que los más grandes solían ser herbívoros, porque tenían cuellos largos para poder comer de las hojas que estaban arriba. Los carnívoros solían ser más pequeños, para poder agarrar sus peces abajo, pero nada, mucho más feroces. Bien. ¿El más grande no era el que estaba en la Patagonia? El megalodón me sale, no era, pero sí, puede ser. Puede ser, el argentosaurio. Ahí te lo tengo. Patagotian majorum. Ok, mirá. Bueno,
El junto con dinosaurio otros más grande de la colosos historia es cercanos como argentino. el Argentinosaurus. Por supuesto que el más grande es argentino. Otra pero qué coronación duda de gloria, tenía. pa. Otra coronación ¿Qué de duda gloria. tenía? Sepan perdonarnos los oyentes no argentinos, estamos tratando de colgarnos de lo que podamos porque tenemos el corazón roto todavía, aunque fingamos que no. Bien, franquicia olvidada por Dios, ¿sí? Que otra vez entra en modo rebuild. Después veremos qué tanto rebuild, hay muchas cosas para conversar, así como decimos que es una franquicia olvidada por Dios, hace rato que en Falso Punteo venimos galardonando a los Browns por sus buenos drafts y por ciertas cosas que hacen bien. Claramente esta franquicia está asignada hace años por una de las peores, si no la peor decisión que se ha tomado en la historia del fútbol americano, que fue ese trade fatídico y la posterior firma de 5 años y $230 millones garantizados a Deshaun Watson. Claramente esa sombra sigue oscureciendo el presente de esta franquicia. Y bueno, estas malas decisiones se vienen llevando puestos jugadores y técnicos y de todo. Esta vez el que se comió el sablazo fue Kevin Stefanski, un tipo que había hecho campañas muy respetables al comando de este equipo, incluso sin quarterback varias veces. Pero bueno, no se pudo aguantar más la cosa. Kevin Stefanski voló. Sorpresivamente, Andrew Berry, el general manager, sigue presente. Andrew Berry fue el general manager que firmó ese trade, que no se entiende. La verdad es que después hizo muchas cosas bien. Entonces, un poquito hay que tratar de entenderlo, ¿viste? Todos nos mandamos cagadas en la vida. Fue una cagada muy grande la de Andrew Berry, pero después sigue laburando bien. La verdad es que sigue laburando bien. Y esta offseason no fue la excepción. Andrew Berry, para mí, hizo la tarea y la hizo de forma bastante notable. ¿Cuál era el problema más urgente de estos Cleveland Browns? La línea ofensiva. Sí, en esta pretemporada, 4 de sus 5 starters eran agentes libres y no había funcionado bien esa línea ofensiva tampoco el año pasado. Venía decayendo. Fue una línea ofensiva que en un cierto momento con muchos de estos jugadores funcionó muy bien, pero estaban funcionando mal. Así que chao Jack Conklin, chao Wyatt Teller, chao Cedric Wills, tipos que venían formando parte de esa línea ofensiva hace rato, se van, hay que reconstruir la línea ofensiva. Andrew Berry dice, perfecto, me pongo el mameluco y a trabajar. Hace un trade con los Houston Texans por Titus Howard, no le sale caro el trade y se lleva un tackle de bastante calidad. Creo que no te voy a decir que es de los mejores de la liga, pero es un tackle titular, por lo menos, y fiable, ¿sí? Fue un tipo que tuvo campañas Pro Bowl en Houston, tiene 28 años, me parece que es una buena incorporación. Se va a los Chargers y les roba a Zion Johnson, un guardia que es muy bueno en el juego terrestre y muy malo en el juego aéreo. Entonces, también ahí hay una cierta señal, ¿no? Hay como una especie de trade-off de decir, ok, está todo bien, yo no voy a depender de mi quarterback este año porque no sé quién chota es mi quarterback todavía, voy a valerme del juego terrestre y voy a darme una línea ofensiva que me permita poundear la roca por debajo. Para eso lo traje a Todd Monken, efectivamente, que es el nuevo head coach de los Cleveland Browns, perdón, me olvidé de mencionarlo, es quien reemplaza a Kevin Stefanski, un tipo que básicamente es un arquitecto de juegos terrestres, es su gran especialidad y a eso viene. Suma línea ofensiva además a Elton Jenkins, que viene de los Packers, un tipo que puede jugar de guardia o de tackle perfectamente, aunque viene una lesión que le hizo perder la mayoría de temporada. Y trae también en el draft, con su primer pick, a Spencer Fano, el que era considerado el mejor guardia del draft, un tipo plug and play, listo para jugar en la liga. Lo levantan con el pick número 9, Tackle. ellos tenían el pick número 6 originalmente, perdón, tackle, se me cruzaban los cables. En realidad lo que tiene Spencer Fano es versátil, puede jugar en las 5 posiciones, si no me equivoco, por eso justamente también es inteligente la selección de los Browns en una línea que va a estar fluctuante, traen un tipo versátil que puede jugar en todos los puntos, seguramente vaya a jugar de tackle, creo que de hecho en los depth charts no oficiales está listado como tackle, pero bueno, lo interesante de todo esto es que consiguen al tipo que querían, porque ellos iban por esa posición e iban por ese jugador, pero en el camino se ganan unos picks extra, porque ellos estaban en el número 6, los Chiefs les tradean el 9 por el 6 para levantar a Mansour Delane, y ahí generan unos picks más en primera ronda, más algunos picks en rondas altas. O sea, algo que viene siendo Andrew Berry ya hace un par de años. Vender y recaudar. Vender y recaudar. Le vendieron en su momento lo los hizo también el año pasado. Exactamente. Cuando pasó de Travis Hunter. Y lentamente se está armando un roster de jugadores jóvenes muy prometedores. Ahora bien, hablé de la línea ofensiva, que era claramente donde había que reforzar o donde estaba la mayor debilidad, salvando la posición de quarterback, que ya hablaremos de eso.
¿Qué hacen además de esto en esta pretemporada? Bueno, algo que todos sabemos, por supuesto, tuvimos que salir corriendo a grabar un episodio especial para contar que Myles Garrett había sido tradeado, algo que era crónica de una muerte anunciada, no sorprende absolutamente a nadie, y hay que decir, en mi opinión, lo que obtienen a cambio está bastante bien. Es una primera ronda está 2027, excelente. una segunda 2028, una tercera condicional de 2029 y a Jared Verse, que ya también lo hablamos, para mí es un jugadorazo, con lo cual me parece que los Browns es un pick de primera ronda o más, Jared Verse. Más, o sea, más. Vale Sí, más, sí, porque si vos querés comprar a Jared Verse, te cuesta más de un pick de primera ronda. Sí, le tenés que dar por lo menos una primera y una tercera mínimo. Sí, mínimo. Sí. Por ende, me parece que hacen un excelente negocio. Encima lo mandan a otra conferencia, ni siquiera a otra división. No leo lo que le pasa a los Ravens, que se le va al ladito, a los Bengals, perdón. Me parece que es un excelente movimiento. Y pierden además como jugadores importantes para tener en cuenta movimientos. Por un lado, a David Njoku, que se va como agente libre a los Chargers, que de todos modos no está mal, porque Harold Fanning venía pidiendo pista y me parece que está bien que se la den. Sí, Njoku aparte es un tipo que ha sido irregular en los Browns por lesiones, por cuestiones de personalidad. Es un talentazo, pero tampoco era un número puesto. Y sí, me parece un poco más doloroso perder a Devin Bush, linebacker, que se va a los Bears, que había tenido un buen año en los Browns, en una defensa que sigue siendo... Sí, está bien, dije bueno, no dije excelente. A ver, un buen año. Devin Bush es un tipo que llegó como un pick de primera ronda con mucha expectativa, nunca terminó de andar bien, después de andar deambulando por varios equipos y de ser suplente en general, terminó de encontrar un lugar en los Browns, es verdad, pero tampoco es que estás dejando ir un tipo, no sabés, viste, un año fue bueno, quizás este año tampoco. No, estoy de acuerdo, pero bueno, considerando que lo único que ha tenido bueno, de muy bueno a excelente, los Cleveland Browns en los últimos años fue la defensiva, todo toca la defensa duele, perdiste a Myles Garrett, perdés a un linebacker titular, son agujeritos que se sienten. Lo que más se siente y se va a sentir definitivamente es la pérdida de Jim Schwartz, el coordinador defensivo de los Browns, que básicamente se ofendió porque no le dieron la posición de head coach, que perfectamente le podrían haber dado, se la merecía por lo menos por estar poniendo la cara hace años y haciendo que esa defensa juegue como los dioses en una franquicia totalmente desordenada. Se fue al pingo, ¿sí? Y viene en su reemplazo Travis Switzer, un ex coordinador del juego terrestre de los Ravens. O sea, se lo trae Todd Monken, básicamente, laburando con él. Es un gran signo de pregunta, ¿no? Si bien podemos hablar de la defensa de los Browns como una defensa que viene siendo hace años excelente, pierde a su mayor figura y pierde a su coordinador. Mirás igual, pará, no saltes de la página, porque vos mirás el roster defensivo de los Browns y no es moco de pavo, ¿ok? No es moco de pavo. No, la línea de hecho, mirás Mason todo el Graham, roster de los Browns, a Jared Verse, a Malik Collins, a Alex me encanta Wright. a mí el roster de los Browns. Linebackers, me encanta. Carson Schwarzenegger, Rookie of the Year, Quincy Williams, que viene ahora también de la agencia libre de los Jets, y Denzel Ward. Perdón, la secundaria, Denzel Ward, Grant Delpit, Ronnie Hickman, Tyson Campbell y Myles Harden. Cae un poquitito en calidad, pero trastearon a Emmanuel McNeil Warren, que seguramente se vaya a ganar posición de safety titular a lo largo del tiempo. La defensiva está recontra bien en los papeles. Recontra bien, tenés material para ser dulce. Si este señor Travis Switzer, puede, no te digo hacer lo mismo que Jim Schwartz, pero más o menos mantener un poco la línea, esta defensa no debería tener problemas para ser una buena defensa. Una defensa competitiva. Mike Rutenberg, perdón, te aclaro. Mike Rutenberg, el coordinador defensivo. Travis Switzer es el ofensivo. Ay. Estoy con información cruzada, perdón. Muchas gracias. Mike Rutenberg. ¿Quién mierda es Mike Rutenberg? ¿De dónde viene? Porque yo le estoy mintiendo a la gente, boludo. No me dejes mentirle a la gente. Mike Rutenberg, coordinador defensivo. ¿Sí? ¿Y de dónde viene? No, mira, Wikipedia me pide mostrarle que no soy un robot. Hermano, qué sé yo qué decirte. Ni yo sé si soy un robot o no soy un robot. Se fue, viene de ser el coordinador de pase defensivo de los Atlanta Falcons. Pará. Es un tipo que trabajó con Robert Saleh varios años. Sí, estuvo con Saleh en los Jets. Ok, sí. me interesa el árbol defensivo que trae este señor. No, pero bueno. Y yo te iba a decir, me di cuenta después, pero claro, si vos me decías que era el tipo que se lo traía de los Ravens, como diciendo, che, este tipo anduvo en la defensa de los Ravens, no sé si es el mejor exponente, digamos, los Ravens en defensiva el año pasado, si venía de ahí me preocupaba, ahora me quedo un poquito más tranquilo. Bien, importante.
Vamos al otro lado entonces, vamos al lado de Travis Switzer, vamos al lado ofensivo. Los Browns, ya hablé de la línea ofensiva, podemos hablar de las armas, ¿no? Vamos a ir desde adelante hacia atrás. Podemos hablar de las armas. En el departamento de las armas hicieron lo que ya dijiste que hicieron los Ravens y que nos gusta mucho, que es duplicar en una posición. El cuerpo de wide receivers de los Browns no venía siendo un cuerpo muy destacado, ni mucho menos. Así que fueron con su segundo pick de primera ronda, levantaron a Casey Concepción y con su primer pick de segunda ronda, el pick número 39, a Denzel Boston. Dos tipos que también Excelentes movidas. pueden ser perfectamente, estaban ahí en el lote de los mejores wide receivers del draft, de los mejores 5, algunos te los ponían más arriba, más abajo, algunos te los ponían 2, 3. Se trajeron dos tipos que hay que ver después cómo cuajan, pero que prometen convertir a la ofensiva y el cuerpo de wide receivers de los Browns en algo bastante más respetable que lo que era el año pasado. Está Jerry Jeudy, que nunca termina de ser bueno, pero nunca termina de ser malo. Bueno, sí. Nunca termina de ser excelente, pero bueno, sí, y viene de tener un gran año. Nunca termina de ser un wide receiver 1. Está bien, es verdad, pero sí un wide receiver 1B si querés, y jugó muy bien el año pasado. Sí. Muy bien. Y tenés a Cedric Tillman, a Isaiah Bond, a Malakai Corley, tenés varios wide receivers, 3, 4, que alguno puede asomar la cabeza. El cuerpo de wide receiver, que era una flaqueza fuerte de este equipo, de repente se levanta. En la posición de running back sabemos que están bien, sabemos que Quinn Judkins ya mostró que puede ser un gran jugador y que puede ser un bell cow perfectamente. Si no, detrás está Dylan Sampson, que para el cambio de ritmo y para darle un poquito más de piernas a Judkins está perfecto. Está bien, este roster está bien. Pero bueno, sí, salvo una cuestioncita, que sigue siendo una cuestioncita de todos los años, que es ¿quién carajo va a ser el quarterback? Bueno, una de las noticias que tenía para contarte, sí. No sé si es una noticia, no sé si lo viste exactamente, la seña que me estás haciendo. Exactamente, sí. Perfecto. ¿Lo contás vos o lo cuento yo? Porque contalo, por favor. En una especie de, por ahí no sé si lo voy a decir bien, pero creo que en un live que estaba haciendo Jerry Jeudy, justamente, parece que alguien le preguntó, ¿quién te gustaría que sea el quarterback el año que viene en los Browns? Y él señaló 4 deditos, digamos, que está indicando el nombre, el número de John Watson. Después lo desmintió, salió a decir algo raro. Yo después vi el video y no sé si estaba respondiendo a eso, porque también estaba haciendo así con la mano como medio canchero. Me queda la duda si estaba haciendo eso o no. ¿A vos te queda la duda? No. Bien, perfecto. Igual, y de todos modos, se sabe que la voluntad de los Browns es que Deshaun Watson sea el quarterback titular. Por razones obvias. Le estás pagando una estupidez de plata, vendiste un montón de picks, tenés que sacar algo de ese bendito trade, algo te tiene que funcionar. Y la verdad es que Deshaun Watson, vamos a recordarlo, antes de ser acusado de violín y de todo el desastre que fue su estadía en la Browns y demás, el tipo era un excelente quarterback. Un excelente quarterback. En los Texans tuvo una carrera muy, muy, muy interesante. Entonces, hay una razón para creer que el tipo sea el quarterback, hay una razón. La verdad, yo sigo pensando, Deshaun Watson está roto. Y no hablo físicamente, que también, ¿sí? Yo creo que es un tipo que está mentalmente quebrado. Yo no creo que Deshaun Watson pueda volver a ser un quarterback titular de esta liga. Y definitivamente este año es su última oportunidad. ¿Está claro? Porque ya se termina el contrato con los Browns. Y a menos que pase algo muy loco y Deshaun Watson salga en llamas a la cancha y de repente empiece a ganar partidos y los Browns le renueven, porque si hay un equipo capaz de volver a renovarle, yo creo que Deshaun Watson va a jugar este año su última temporada como quarterback de la NFL. Detrás, ya sabemos. Ale. Sí. Ale. Espera. Sí. Tengo una breaking news. Breaking news. Se murió Sheryl Sanders. La breaking news, porque estoy revisando las overreactions del año 2024. Sí. La breaking news es que las 2 overreactions que estaban sin definir tuyas del año pasado, que las pusimos como sin definición, finalmente no fueron acertadas. ¿Okay? Que Aaron Rodgers y que Deshaun Watson ya habían jugado. Aaron Rodgers es el último año de Aaron Rodgers. No es el último año de Rodgers, así que la pongo como no. Bien. Y la otra que parece que tampoco va a ser, vamos a ver, Kirk Cousins juega su último año como quarterback 1 en la liga. Bien. Me parece que también esa va para no. Pero cambia levemente su porcentaje, así que breaking news de julio. Está bueno porque es muy relevante respecto de lo que estamos diciendo. Gracias, Colo, por este intersticio. Pensé que ibas a decir algo de John Watson o de Sheryl Sanders, pero está bien. Siempre que puedas pegarme un poquito más, pegame, lo recibo amorosamente. Digo,
Digo, Shedeur Sanders claramente tuvo una muestra pequeña el año pasado y no fue para que nadie se entusiasme demasiado, nada de lo que hizo, pero tuvo algún partidito, sí, en semana 14 que tiró para 364 yardas, 3 touchdowns de aire, 1 por tierra. ¿Ganaron? A mí, no, No, creo que que no. seguramente perdieron. Creo que perdieron ese partido. pero A no mí, importa. a mí me gustaría ver a Shedeur Sanders como QB1 de los Browns. Creo que los Browns el año pasado eran altamente disfuncionales en la ofensiva, pusieras a quien pusieras en la posición de quarterback, y Shedeur Sanders tuvo que hacer sus primeras armas, al igual que Dillon Gabriel, de que ya nos olvidamos directamente, pero Dillon Gabriel no ofrecía demasiado upside, era un piso un poquito más alto que Shedeur, pero un techo mucho más bajo. Yo creo que los Browns tienen que decantarse por Shedeur Sanders. Yo creo que eso no va a pasar a menos que Deshaun Watson los obligue. Yo creo que Deshaun Watson los va a obligar, pero otra vez esto va a ser un carrusel durante la temporada, ¿sí? Entonces, esto es lo que separa a este roster de quizás realmente competir. Si su arma Sí. secreta, Coincido. que es, en mi opinión, la renovación de la línea ofensiva, si su arma secreta cuaja como debería cuajar por los nombres que tiene, este roster está totalmente preparado para competir. Totalmente preparado. Salvo por la posición de quarterback. Salvo por, digamos, creo que coincidimos absolutamente en este caso. Es un roster que a mí me parece que es muy interesante, que tiene muchos jugadores jóvenes, creo que tiene mucho futuro. Creo que este no es el año. Y creo que lo saben todos. Y por eso me parece que tienen todos los cañones apuntados al draft 2027, donde se habla de que va a ser una camada histórica, que va a haber quarterbacks. Se habla de 6, 7 quarterbacks en primera ronda y seguramente los Browns van a tratar de tomar uno de ellos. Definitivamente que ninguno de los que está hoy en el plantel es la solución de largo plazo en la posición. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda porque a Deshaun Watson no lo vemos jugar bien desde el año 2020 y lo vimos volver a jugar y era patético realmente lo que veíamos ahí adentro de la cancha y no creo que de repente el tipo se vuelva a convertir en un jugador top de la NFL. No lo veo sucediendo de ninguna manera. Ni quiero que suceda, pero no lo veo realmente sucediendo. Me parece que Shedeur Sanders tiene un techo bajo, o sea que tampoco lo veo como una solución de largo plazo. Quizás puede terminar siendo el titular, creo que va a terminar siendo el que juegue la mayor cantidad de partidos durante el año. Los dos van a jugar, pero que creo que va a jugar más Shedeur, pero tampoco va a ser el tipo que a vos te va a dar las respuestas. Y me parece que lo tienen bastante claro. No creo que les quite el sueño. Tienen un plantel joven, tienen muchos jugadores en contrato de novato y los cañones están apuntados a 2027 en adelante. Y creo que de acá a 2-3 años vamos a estar hablando de los Browns como uno de los equipos más importantes de la liga. ¡Oh! Me gusta lo fuerte que jugás. Yo solamente O digo 4, una cosita. pero digamos en este Está bien, horizonte me temporal. gusta tu apuesta. Sabemos que son muy capaces de decepcionarnos rotundamente, pero me parece que lo que decís tiene sentido. Ahora, ponele. Pinto un escenario imaginario, ¿sí? En el cual Shedeur Sanders se vuelve a Deshaun Watson se vuelve a romper, ¿sí? En la pretemporada o en primeras semanas. Y los Browns dicen, ok, listo, Shedeur, vas a ser nuestro quarterback titular. Todd Monken como head coach, una línea ofensiva renovada y apuntada al juego terrestre. Quinton Judkins, un gran running back, que yo creo que no lo terminamos de valorar por lo que es, porque está jugando en la franquicia en la que juega, pero creo que es un tipo talentosísimo. Es un running ¿sí? back que tuvo una lesión importante el año pasado, hay que ver cómo vuelve. Pero no, anduvo bárbaro, fue su primer año, anduvo bárbaro el año pasado. Explosivo, muy interesante. Una defensa que tiene armas para ser top 5 de la liga. No me parece insólito pensar en un escenario donde los Cleveland Browns sorprenden. No, insolitísimo no es. No la veo. Ok, está bien. ¿Cómo te voy a sorprender cuando se elija como worst to first en las Bold Predictions? Bien, sin tanta pavada, porque la verdad que a esta altura del partido la gente debería dejar de escucharnos por las boludeces que estoy diciendo, podemos pasar a lo último que nos queda entonces, que es
repasar lo que fue el récord 2025 de los Cleveland Browns, que terminaron la temporada con un no tan indecente récord de 5 victorias y 12 derrotas. Estamos hablando de una murga en la posición de quarterback y sin embargo lograron terminar así. Me gustaría pensar que un roster que es mejor, porque es un roster que es mejor, salvo que no tiene Myles Garrett, entonces quizás es un roster que es peor, tengo esa duda, debería por lo menos igualar o mejorar esta marca. Ahora, 5-12 la marca 2025, la marca 2026 de los Cleveland Browns, según Darío el Colo Spanier, será de... Cinco Ok. victorias y 12 derrotas. Así que cumplo con tu expectativa de que sea igual o mejor. En este caso, Makes igual. sense. No me quejo. Está bien, me parece sensato. Guardemos las balas de las overreactions para más adelante. Algo de este roster me gusta mucho, yo no sé qué siento, pero viste, tengo algo dando vueltas por ahí. Bien, entonces, para repasar con nuestra distinguida y querida audiencia, vamos desde abajo hacia arriba. En la AFC Norte, según los cálculos de mi compañero, el último puesto va a ser para los Cleveland Browns con un récord de 5-12. El tercer puesto va a ser para los Pittsburgh Steelers con un récord de 9-8. Y tenemos un empate en récord. Entonces, Colito, contame, ¿quién queda primero, quién queda segundo y por qué con 11-6 Baltimore Ravens y Cincinnati Bengals quedan así? Bien. Primero te digo qué pasa con los Steelers. 9-8. 9 Sí, ya lo dije victorias recién. te deja fuera de los playoffs. Fuera de los playoffs. No. Para. Y sí, está bien. Fuera de los Me lo playoffs. imaginaba igual, me lo Fuera de imaginaba, los sí, playoffs. me lo imaginaba. Fuera de los playoffs. Y entre los Ravens y los Bengals, el tiebreaker se lo van a llevar los gatitos. Porque los barren 2-0 en head to head. Paralá. Bengals gana la división Paralá. este año. Estoy muy convencido de eso. Paralá. Me gusta todo lo que decís. Yo lo único que sospecho es que no va a pasar y que Zach Taylor se va a quedar sin trabajo. Me van a hacer caso por una puta vez. Correspondería. Pero bueno, no nos vamos a poner a hacer futurología porque para eso tenemos todo el resto de la temporada. Aquí tenemos que hablar de lo que pasa hoy y esto, damas y caballeros, es lo que pasa hoy en la AFC Norte. La semana que viene vamos a volver a encontrarnos y esta vez para hablar de una nueva división. Tenemos que irnos a la NFC para mantener nuestro salto que vamos saltando de conferencia a conferencia. Ya viajamos por el oeste, ya viajamos por el norte. Creo que es momento de que vayamos al este. Go West. Al sur no sé a dónde, pero no al sur. No, al sur no, Dios mío, al sur lo dejamos para el final y hacemos un episodio especial con las dos divisiones juntas, porque hay que pasar rápido. Igual yo tengo fe con algunos equipitos ahí, pero bueno. Vamos entonces con la NFC Este, el episodio que viene. Colo querido, si no me equivoco, drafteaste vos primero la semana pasada, así que me toca elegir a mí. Tengo para elegir a los Eagles, a los Cowboys, a los Giants y a los Commanders. Voy a elegir a los New York Giants. Muy bien. Yo voy a elegir a los Cowboys y a los Commanders. Ay, menos mal. ¿Sabes qué? Si yo podía elegir qué dos equipos me quedaba, eran los Cowboys y los Giants. Si podía elegir qué equipo no quería, eran los Commanders. Así que te agradezco por haberme dejado a los Eagles. Así, yo creo que vos elegiste a los Eagles para que yo otra vez tenga un equipo sobre el que rantear y hablar porquerías, ¿no? ¿Te gusta que yo hatee? No voy a dar mis motivos. ¿Te gusta verme hatear? Que cada uno saque conclusiones. Estimado Fede Schwinn, este episodio que viene va a ser interesante para vos. Voy a tratar de ser lo más amoroso posible con los Philadelphia Eagles. Bien, Colito querido, ¿algo que nos haya quedado en el tintero? No, simplemente pedirles disculpas a la audiencia. La semana pasada no sacamos capítulo. Algo habíamos anticipado, pero bueno, siempre tratamos de estar todas las semanas. No siempre se puede. A veces hay cuestiones laborales y de otras índoles que nos lo impiden. En este caso fueron laborales. Así que bueno, de acá hasta que empiece la temporada, no lo voy a prometer, pero prometo que vamos a intentar sacar episodios todas las semanas y quizás pueda haber alguna sorpresita y alguna semana sacar algo más. Cuando se acerque la temporada, la calentura nos va a llevar a hacer cosas muy locas, seguramente
porque la excitación va a estar a flor de piel. Qué cerca que estamos, damas y caballeros. Para cuando estemos grabando el episodio siguiente, ya vamos a estar a 3 días nomás de un partidito de fútbol de pretemporada, pero partido de fútbol al fin. Por hoy, esto fue todo. No hay mucho más que decir de esta división y no hay muchas más noticias para comentar. Y además, tenemos que seguir con nuestras vidas. Pero les dejamos esta hermosa hora y piquito, hora y media. ¡Apa la papa! Mira vos, esta hermosa hora y media de bleo futbolero que conocieron y que siempre conocerán como falso punteo. Fish in their